Mi nombre es Andrés, tengo 38 años y estoy casado con Laura desde hace 5. No tenemos hijos, y aunque al principio todo parecía ideal, con el tiempo algo en ella comenzó a cambiar. Se volvió más fría, más distante, y cada discusión terminaba con gritos, portazos y amenazas de tú nunca me entiendes. Yo trataba de mantener la calma, de salvar lo que quedaba de nuestra relación, pero era como hablar con una pared llena de odio. Laura trabaja como diseñadora gráfica freelance, así que está en casa la mayor parte del tiempo. Pero en los últimos meses empezó a salir mucho más. Siempre tenía excusas, reuniones con clientes, cafés creativos, sesiones de inspiración. Nunca dudé. No soy de esos tipos controladores. Le daba su espacio, tal vez demasiado. Un día noté algo curioso. Siempre que salía, pedía un Uber. Y siempre el mismo. Al principio pensé que era coincidencia. Después, comencé a ver el nombre del conductor una y otra vez en las notificaciones. ¿Luis? ¿Toyota gris? Una tarde le pregunté, sin malicia. «¿Te cae bien ese tal Luis, no?» «Siempre es el mismo». Ella se rió, como restándole importancia. «Ay, por favor. ¿Ahora también vas a ser celoso de un chofer?» Me lo dijo con esa risa burlona que usaba cada vez que quería hacerme sentir como un idiota. Cambié de tema. No tenía pruebas de nada, y honestamente no quería parecer paranoico. Pero algo dentro de mí, algo no estaba bien. Con el paso de las semanas, noté cómo su actitud cambiaba aún más. Se arreglaba como nunca antes, perfume caro, ropa nueva, labios rojos cada vez que salía, y siempre con ese maldito Uber. Yo trabajaba desde casa, así que tenía tiempo para pensar. Demasiado. Empecé a fijarme en los horarios, en las excusas, en la forma en que volvía después de horas con una sonrisa idiota en la cara y el cabello despeinado. A veces hasta sin ropa interior. Una noche, mientras ella dormía, revisé su celular. No suelo hacer eso, me sentí sucio. Pero necesitaba saber. No encontré mensajes sospechosos, todo estaba limpio. Demasiado limpio. Sospechosamente limpio. Y entonces lo decidí. Tenía que saber la verdad. Aunque me doliera, aunque me destruyera. Habían pasado 2 semanas desde que empecé a seguirle la pista a Laura. Yo no era detective ni nada por el estilo, pero bastaba con observar para notar los patrones. Siempre salía los martes y viernes por la tarde. Siempre con el mismo conductor. Siempre volvía cerca de las 10, como si hubiera tenido un día agotador. Ese viernes decidí seguirla. Tenía el número de placa del Toyota gris memorizado. En cuanto vi desde la ventana que se subía al coche, bajé y me subí al mío, manteniéndome a distancia. Lo seguí con el corazón latiéndome en los oídos. Las manos me sudaban. No sabía qué iba a encontrar, pero mi instinto me gritaba que era ahora, o nunca. El auto se detuvo en una calle poco transitada cerca del parque industrial, donde por la noche todo está oscuro y vacío. Apagué mis luces y me detuve unos 50 metros detrás. Me quedé quieto, con los ojos fijos, y entonces lo vi. Ella se inclinó sobre el asiento del conductor, lo besó. No fue un beso cualquiera, fue desesperado, sucio, lleno de deseo. Luis, sí, ahora sabía su nombre. La agarró por la cintura y ella se subió sobre él. Dentro del coche, con las ventanas empañadas y el vaivén de los movimientos. No cerraron las cortinas del coche. Ella ni siquiera se molestó en disimular. Se estaban cogiendo ahí mismo, en su maldito Uber. Mi esposa, la mujer que compartía mi cama. Sentí cómo me ardían los ojos. Quise gritar, correr hacia allá y romper la puerta, pero me quedé paralizado. Un nudo me apretó el estómago. Nunca me había sentido tan pequeño, tan traicionado, tan estúpidamente ingenuo. Vi cómo terminaban, cómo ella se acomodaba el vestido, cómo se reía con esa carcajada de víbora, cómo encendía un cigarro, y luego, como si nada, le pidió que la dejara a 2 calles de casa. Como si estuviera volviendo de una reunión. La seguí. Me escondí cuando bajó. Caminaba como una reina, como si fuera intocable. Y de pronto, una voz dentro de mí se quebró. Entré a casa 1 hora después. Ella ya estaba duchada, en pijama, viendo una serie en el sofá como si nada. «¿Qué tal la reunión?», pregunté con una sonrisa falsa. Ella ni me miró. Aburrida, como siempre. ¿Por qué?
y ahí supe que tenía que hacer algo. No una escena, no un escándalo. Algo que realmente doliera, que no pudiera olvidar nunca. Algo digno, porque cuando alguien te rompe el alma, lo mínimo que merece es que le muestres de qué estás hecho. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado junto a ella, observando cómo respiraba tranquila, cómo se giraba hacia mí sin saber que yo lo sabía todo. Sentí rabia, asco, pero por encima de todo, un fuego frío, metódico. No iba a perder la cabeza. No iba a rebajarme a sus juegos. Tenía que ser más inteligente que ella. Al día siguiente, me desperté antes que Laura y preparé el desayuno como si todo estuviera bien. Me aseguré de besarla en la frente, de hacerle reír, de escucharla, cuando me contaba su supuesto plan de reunión creativa para el martes. Era experta en mentir, en improvisar. Cada palabra que salía de su boca me sabía veneno. Yo ya no hablaba como un esposo. Pensaba como un enemigo. Lo primero fue asegurarme de tener pruebas sólidas. Ese fin de semana, contraté a un investigador privado. Le pasé el nombre de Luis, la matrícula de su coche y las fechas de los últimos viajes. Le pagué por adelantado. Le dije lo que buscaba sin rodeos. Quiero fotos, vídeos si es posible, y necesito saber desde cuándo pasa esto. Mientras tanto, en casa, comencé a jugar su propio juego. Cada noche le decía lo hermosa que era. Le cocinaba, le preguntaba por sus días, incluso le propuse que hiciéramos una escapada juntos. Ella ponía excusas, que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que no era buen momento. Cada excusa era una confirmación más. Empecé a revisar nuestras cuentas. Vi cómo había gastos en efectivo que no cuadraban, pagos duplicados de Uber, noches en hoteles pequeños, recibos de cenas que nunca compartimos. Todo se iba sumando a la gran bomba que estaba preparando. Una tarde, el investigador me envió un paquete por correo. Pendrive, fotos impresas y un informe. Lo vi todo. La tenía. La misma calle, el mismo coche, las mismas posiciones. Lo hacían en el asiento delantero, en el trasero, en hoteles de paso, a veces incluso en pleno día. Lo más impactante fue una foto de ella saliendo del coche en ropa interior, en pleno centro de la ciudad, riéndose como si no hubiera mundo alrededor. Me senté en la sala, con la tele apagada y el pendrive en las manos. Ella llegó tarde esa noche. Dijo que había ido a un evento con una colega. Otra mentira, y aún así no dije nada, porque el momento de la caída tenía que ser perfecto. Lo que más le dolería no era un escándalo, ni una pelea. No era que yo la insultara o la echara de la casa. A Laura le dolía el ego, vivía para la apariencia, para el control. Ella tenía que sentirse intocable, admirada, deseada. Todo lo que hacía, cada mentira, era para alimentar esa falsa imagen de mujer perfecta. Así que decidí atacarla por donde más le dolía, su seguridad. Primero fui al banco y comencé el proceso de separar mis cuentas personales. Cancelé nuestras tarjetas conjuntas sin decirle nada. A los pocos días, cuando fue a pagar algo y su tarjeta rebotó, me llamó furiosa. ¿Qué mierda pasa con mi cuenta? Ah, no sé, amor. ¿Seguro es un problema del banco? ¿Llamaste a soporte? Fingí confusión. Disimulé tan bien que casi me creí mis propias mentiras. «Estoy cansada de esto», gritó. «Últimamente todo sale mal». «Tranquila, ya se arreglará», le respondí con una sonrisa tranquila. Empecé a tomar distancia emocional sin que lo notara. Ya no le contaba mis cosas. Ya no la abrazaba espontáneamente. Fingía cansancio, distracción, pero en el fondo estaba cada vez más enfocado. Como un cirujano antes de operar. Durante semanas recopilé más evidencia. Fotos, videos, recibos. Todo estaba clasificado, ordenado en carpetas físicas y digitales. Creé una copia en la nube, otra en un USB y una más escondida en mi oficina. También contraté a un abogado, un amigo de confianza. Le conté todo y le mostré las pruebas. Me dijo lo que ya sabía, que estaba en una posición perfecta para el divorcio. ¿Quieres humillarla en el juzgado o en su vida social?, me preguntó con frialdad. Ambas, respondí sin vacilar. Pero aún no era el momento. Había una última pieza que necesitaba encajar. Luis. Hasta ahora, él era solo el amante, pero yo quería más. Quería que Laura sintiera vergüenza, miedo y desprecio, desde adentro. Así que hice algo arriesgado. Contacté a Luis. Sí, lo llamé.
Fingí ser un cliente interesado en su servicio privado de transporte. Le ofrecí un buen dinero por llevarme regularmente. Nos vimos en persona, hablamos. El tipo era todo lo que imaginaba. Básico, vulgar, sonriente, con aires de galán barato. Y sí, no tenía idea de que Laura estaba casada. ¿Cómo que está casada?, preguntó con cara de tonto. Conmigo, le respondí, mirándolo a los ojos. Se quedó helado. Intentó balbucear una excusa, pero yo lo interrumpí. No te preocupes, no vengo a golpearte ni a amenazarte. Solo necesitaba confirmarlo, y así lo dejé, confundido, nervioso. Planté la semilla. Laura no sabía nada, aún, pero en ese momento su mundo ya tenía grietas, y yo estaba listo para romperlo por completo. Pasó una semana desde que hablé con Luis. No lo volví a contactar, no hacía falta. Sabía que tarde o temprano le contaría algo a Laura, o al menos se alejaría de ella por miedo, pero ella seguía actuando como si nada, como si fuera la reina del teatro. Mentía con una naturalidad que daba miedo. Decidí invitarla a cenar. Hace tiempo que no salimos, le dije con una sonrisa. ¿Te parece si cocino algo especial este viernes? Ella, sorprendida pero curiosa, aceptó. Pensó que yo seguía atrapado en su red, que me tenía domesticado, que ilusa. El viernes decoré el comedor con velas, servilletas de tela, un buen vino, música suave. Cociné su plato favorito, salmón al horno con espárragos y puré de batata. Todo impecable. Incluso me vestí como en nuestras primeras citas. Cuando se sentó a la mesa, me miró raro. ¿Qué celebramos? Nosotros, respondí. Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Durante la cena hablamos de todo, reímos. Hice que bajara la guardia, le tomé la mano. Le dije que había estado pensando mucho en nuestro matrimonio. ¿Y en qué pensaste exactamente?, preguntó, con media sonrisa. En lo que significa la verdad, en lo que destruye el silencio y en lo mucho que puede doler una mentira cuando se descubre. Entonces se tensó. Lo noté en sus ojos, ese brillo de sospecha, esa mínima contracción en la comisura de su boca. Pero no dije nada más, dejé que terminara su plato. Brindamos, y antes de que pudiera levantarse de la mesa, saqué un pequeño sobre de mi chaqueta. ¿Y esto?, preguntó, algo nerviosa. Un recuerdo. Abre. Dentro había solo una hoja, una captura de pantalla. Una foto de ella besando a Luis en el asiento delantero del coche. Fecha y hora en la esquina. Ella palideció. ¿De dónde? ¿Creíste que eras tan buena actriz? Se levantó de golpe, empezó a gritar, a insultarme. Me llamó enfermo, manipulador, psicópata. No tenías derecho. ¿Estás loco? ¿Loco por querer saber con quién se acuesta mi esposa en un Uber estacionado como un motel barato? Respondí tranquilo. Entonces cambió el tono, de la ira al llanto, de la furia a la súplica. Fue un error, no significa nada, no sabía cómo decírtelo. No necesitas decirme nada más, le interrumpí. Mañana te vas de esta casa, ya hablé con mi abogado. El divorcio está en proceso. Ella se desplomó en la silla. Las lágrimas corrían, pero no eran sinceras. Eran de orgullo herido, de saber que ya no tenía el control. Y yo me sentí en paz. Pero eso solo era el primer movimiento, porque la verdadera venganza aún estaba en camino. A la mañana siguiente, Laura no se fue. Desperté temprano, bajé a la cocina. Allí estaba ella, sentada con cara de derrota, pero aún con ese brillo venenoso en los ojos. No lloraba, no suplicaba, se veía más bien furiosa, como si yo hubiera sido el que traicionó, como si tuviera el derecho de sentirse víctima. ¿En serio pensaste que ibas a deshacerte de mí tan fácil?, dijo sin mirarme. Sí, respondí sin titubear. Y no solo eso, voy a hacerlo con estilo. Me senté frente a ella, calmado, con el mismo control que ella creía tener. Le pasé una carpeta con los documentos del divorcio, todo legal, todo listo para firmar. Ella la hojeó rápido y luego me la lanzó a la cara. «Esto no va a quedar así, no soy tu perra para que me eches». «Tienes razón», dije limpiándome los papeles del pecho. «Eres una traidora, y por eso ya no mereces estar aquí». Ella empezó a gritar. Me insultó de todas las formas posibles. Me acusó de manipularla, de espiarla, de arruinar su vida. Incluso intentó darme una bofetada. Pero yo no moví un músculo. Solo le señalé la puerta. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Pero Laura
No es el tipo de mujer que se va sin incendiar todo a su paso. Esa tarde intentó llamar a mis amigos, hablar con mi familia, contarles que yo era un controlador enfermo, que la maltrataba psicológicamente. Lo que no sabía es que yo ya me había adelantado a eso. Una semana antes había mandado un mensaje privado a todos los cercanos, explicando la situación con elegancia y pruebas. Nadie le creyó. Sus palabras caían como piedras en un estanque seco. Después, intentó contactar a Luis, y aquí vino el golpe más irónico. Luis ya no quería saber nada de ella. Al parecer, tras mi conversación con él, el tipo investigó y entendió que se había metido con una mujer casada. No le gustó la idea de estar en el centro de un drama legal. La bloqueó, la ignoró, le dio la espalda. La reina se quedó sin peones, y entonces vino lo peor para ella: el silencio. Nadie respondía, nadie se prestaba al juego. Su imagen de esposa elegante, social y controladora se desmoronaba. Lo noté en su mirada cuando me cruzaba en el pasillo. Ya no era soberbia. Estaba herida, humillada, y aún no sabía lo mejor. Esa misma semana recibí una oferta de trabajo inesperada. Una multinacional me ofrecía una gerencia regional. Un paso gigante en mi carrera. Lo acepté, claro, porque mientras ella jugaba sucio en un taxi barato, yo me construía en silencio como un rey. Antes de irme a mi nuevo puesto, dejé todo listo. Casa vendida, cuentas cerradas. El último día que la vi, solo le dije: «Ahora puedes irte a donde quieras. Solo asegúrate de no cruzarte conmigo otra vez». Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Y así, la historia comenzó a darle la vuelta. Pasaron 3 meses desde el divorcio. Yo ya me había mudado a otra ciudad. Mi nuevo puesto como gerente regional me exigía mucho, pero también me recompensaba el doble. Mi salario se triplicó, viajaba por toda España, conocí gente interesante y, sobre todo, volví a sentirme vivo. Por primera vez en mucho tiempo, dormía tranquilo. Y Laura se perdió en el eco de su propio orgullo roto. A través de un amigo en común, uno de los pocos que no la bloqueó por completo, me enteré de que se había mudado a un piso pequeño, alquilado, con muebles viejos que rescató de la casa. El coche lo tuvo que vender para pagar deudas que ni yo conocía. El trabajo que tenía lo perdió poco después del escándalo. Al parecer, su jefe también descubrió que se ausentaba por razones personales demasiado seguido. Y Luis, el conductor de Uber, su amante, ni rastro. Me dijeron que intentó buscarlo varias veces. Incluso fue a esperarlo, donde solían encontrarse. Pero él cambió de número, dejó de trabajar en la aplicación y al parecer se mudó también. Ni siquiera su amante quiso cargar con sus ruinas. Un día recibí una llamada inesperada. Número oculto. Contesté por instinto. «Hola, soy yo», dijo su voz al otro lado, débil. Reconocí ese tono. No era arrogancia, era vacío. «¿Qué quieres, Laura?» Solo saber cómo estás». Silencio. «Estoy bien, mejor que nunca», le dije sin emoción. «Te extraño», dijo ella con voz temblorosa. «Fui una idiota. Arruiné todo». «Sí, lo hiciste», respondí. «Pero no te preocupes, la vida ya se está encargando de devolvértelo. ¿Podemos vernos? ¿Solo hablar?» «No, no hay nada que hablar». Y colgué. Ese día me miré al espejo y entendí que la verdadera venganza no es destruir al otro, sino reconstruirte mejor sin él. El karma no tiene prisa. Llega sin avisar, sin gritar, pero cuando aparece, arrasa, y aún faltaba mucho por contar, porque el destino, caprichoso como es, tenía preparada una última jugada que iba a congelar la sangre de Laura. Habían pasado 6 meses desde la última vez que hablé con Laura por teléfono. Desde entonces no volvió a llamarme. Y yo no volví a pensar en ella, o al menos eso creía. Mi vida había dado un giro completo. Vivía en otra ciudad, tenía un puesto alto, un equipo que me respetaba y estaba conociendo a alguien. Nada serio aún, pero por primera vez en años podía hablar con una mujer sin sentir que estaba caminando sobre cristales. Y entonces ocurrió. Una tarde me tocó asistir a un evento empresarial importante. Era una de esas ferias donde se presentan nuevas alianzas entre empresas, startups, marcas de transporte, tecnología, y ahí estaba yo, con traje impecable, tarjeta de presentación dorada en la solapa, listo para representar a mi empresa. Mientras hablaba con un inversionista, la vi, Laura.
Vestía ropa formal, pero no elegante. Estaba trabajando en uno de los stands, como anfitriona de una empresa de logística. No una ejecutiva, no una ponente, solo alguien que repartía folletos y sonreía por obligación. Nuestros ojos se cruzaron. Ella se congeló. Su mano quedó a medio camino entre un folleto y una bandeja con café. Su sonrisa falsa desapareció por completo. Me acerqué, despacio, con paso firme, no con rencor, con autoridad. «Laura», dije simplemente. «Hola», respondió bajando la mirada. «¿Trabajas aquí?» «Temporalmente, sí, solo unos meses. Es un contrato corto». Mentía, como siempre, pero ya no me afectaba. «Interesante», dije, «porque esta empresa quiere asociarse con la mía. De hecho, tengo una reunión con su gerente dentro de una hora». Ella abrió los ojos como si la hubieran abofeteado. ¿Tú eres gerente regional, sí? Y esta alianza depende de mi firma». Silencio absoluto. «¿Y vas a qué? ¿Pedirte que te echen?» «Number no. Soy como tú. Si haces bien tu trabajo, no tengo por qué intervenir». Pero luego me incliné ligeramente hacia ella. La miré directo a los ojos y le dije en voz baja. «Aunque, claro, si descubro que no eres tan profesional como finges ser, sabré cómo manejarlo». Y me fui, sin mirar atrás. Esa noche supe que la empresa no fue seleccionada para el acuerdo. No tuve que mover un solo dedo. Su propio jefe arruinó la negociación con comentarios poco profesionales. Y yo simplemente me aseguré de que mi informe reflejara la falta de seriedad del equipo que mandaron. Laura lo perdió todo, de nuevo, y yo, esa noche, dormí como un rey. Después del evento, no supe más de Laura por semanas. No la llamé, no pregunté por ella, no me interesaba. Pero el mundo es pequeño. Y cuando alguien se hunde, el eco de su caída siempre llega. Una antigua amiga en común, la única que seguía hablándome con cierta normalidad, me escribió una noche. El mensaje era corto. ¿Sabías que Laura fue despedida? No sé exactamente qué pasó, pero dicen que metió la pata otra vez. Anda buscando trabajo como loca. No me sorprendió. Laura había vivido años creyéndose intocable, saltando de situación en situación con mentiras, gritos, manipulaciones, pero ya no tenía el respaldo de un marido estable ni el apoyo social que alguna vez cultivó a base de apariencias. Era solo una mujer sola, arrogante, sin reputación y sin red de seguridad. Intentó volver al mundo de las oficinas elegantes, de las relaciones laborales de alto nivel, pero ese mundo ya no la quería. No tenía títulos, no tenía experiencia real y, sobre todo, tenía un historial manchado. Varias empresas sabían ya de su escándalo personal, de su relación con un conductor de Uber mientras aún estaba casada. No fue por chismes, fue porque ella misma lo había contado en tono de víctima, sin darse cuenta de que solo se hundía más. Me enteré que intentó contactar con antiguos compañeros de trabajo, incluso con exjefes. Nadie quiso ayudarla. Algunos ni siquiera respondieron. Finalmente, volvió a enviarme un mensaje. «Sé que no merezco tu ayuda, pero necesito trabajar. ¿Tú podrías...?» No terminé de leerlo, no contesté. A veces, el mayor castigo no es el escándalo, es la indiferencia. Yo seguía creciendo. Mi puesto como gerente se transformó en dirección de zona. Me asignaron 3 ciudades. Viajaba más, dormía poco, pero me sentía pleno. Había dejado atrás no solo a Laura, sino a esa versión de mí que la toleró tanto tiempo. Y fue en uno de esos viajes cuando ocurrió algo curioso. Fui a una entrevista para seleccionar personal en una nueva sucursal. Se presentaron varias personas. Una de ellas era el primo de Laura. «¿Tú eres?», preguntó, reconociéndome de inmediato. «Sí», respondí. Vaciló. Se notaba incómodo. «Escucha, no quiero problemas. Solo necesito trabajar. Sé que lo de Laura fue un desastre, pero yo no tengo nada que ver. Lo entrevisté con profesionalismo. No lo rechacé, pero tampoco lo contraté. No por venganza. Simplemente no era el perfil que buscábamos». El mensaje era claro. Ya no había ningún puente que ella pudiera cruzar para volver a tocar mi vida. Todas las puertas se le habían cerrado, y la que más le dolía era la mía. Laura, acorralada por la realidad, empezó a mostrar signos de desesperación que nunca antes había visto. La arrogancia se había desvanecido, y con ella toda la fachada de superioridad. Lo supe por un mensaje
que llegó a mi correo, una especie de carta donde intentaba justificar sus actos, pero sobre todo, rogaba por una última oportunidad. No soy la misma mujer que conociste, decía. He cambiado, o al menos lo intento. ¿Podrías darme una oportunidad para hablar? ¿Para explicar todo? Por un momento dudé. ¿Vale la pena escucharla? ¿O es solo otra mentira disfrazada de arrepentimiento? Decidí contestar, no para reconciliarnos, sino para poner un límite claro. Podemos hablar, pero solo para cerrar este capítulo. No espero nada más. Cuando nos encontramos, Laura estaba irreconocible, más delgada, con ojeras profundas y una mirada perdida. Sin embargo, la chispa de manipulación seguía presente, aunque disfrazada de humildad. Me contó cómo el abandono de su amante la había dejado sin apoyo, cómo la soledad la había golpeado con fuerza, que había intentado buscarme no para volver, sino para entender qué salió mal. Yo escuché en silencio, no quería caer en su juego. Lo que salió mal, le dije, fue la mentira, la traición, la falta de respeto. Ella asintió, con lágrimas verdaderas esta vez. ¿Y qué piensas hacer ahora? Seguir adelante, respondí. Sin rencores, pero sin volver atrás. En ese momento sentí que había cerrado un ciclo, pero el destino todavía tenía una sorpresa. Días después, en una reunión con un nuevo cliente, escuché un nombre que me dejó helado. Sebastián, el nuevo gerente de una de las compañías con las que estábamos negociando. Y para mi sorpresa, Sebastián resultó ser el actual novio de Laura. Cuando escuché por primera vez el nombre de Sebastián en una reunión de negocios, el corazón parecía haber perdido un latido por un segundo. Este hombre es el nuevo gerente de la compañía con la que íbamos a firmar el contrato. Y lo que es peor, estaba con mi exesposa, la que me traicionó. No podía creer lo pequeño que era el mundo. Imagínese, ella, que arruinó mi vida, ahora está conectada con alguien que podría ser mi competidor directo o incluso un obstáculo. Al día siguiente, decidí aprender más sobre él. Resultó que Sebastián es un hombre de negocios ambicioso y duro, que rápidamente ascendió en la escala profesional. Era conocido por su crueldad y su habilidad para lograr el objetivo a toda costa. No podía dejar que influyera en mi trabajo y mucho menos usar a mi exesposa en sus juegos. La próxima vez que me reuní con Sebastián, decidí hablar directamente. El municipio de Woodland se encuentra ubicado en las coordenadas. ¿No es solo un encuentro casual? Me miró con una leve sonrisa y respondió, sí, sé quién eres. Y no es solo una familiaridad. Hemos estado juntos durante meses. Ese fue el momento en que me di cuenta. El juego apenas estaba comenzando. Entonces escúchame atentamente. Dije, no voy a permitir que la uses a ella o a mí para tus propios fines. Ambos sabemos que el pasado es algo que no se puede olvidar. Sebastián asintió, y en su mirada se leía la voluntad de luchar. Este fue el comienzo de una confrontación que determinará no solo nuestros destinos, sino también cómo será la vida de mi exesposa. Después de esa tensa conversación con Sebastián, me di cuenta de que no sería solo un conflicto comercial, sino una verdadera partida de ajedrez donde cada pieza cuenta. En el primer movimiento, comencé a fortalecer mi posición en mi empresa, expandí mi red de contactos y fortalecí la confianza de mis colegas y socios. Pero lo más importante es que estudié cuidadosamente las debilidades de Sebastián. Parecía invencible, pero todos tienen un lugar vulnerable, y tenía la intención de encontrarlo. En paralelo, observé a Laura. Ella, a pesar de toda su rigidez y cinismo, se encontró en una situación difícil. Sebastián le exigió una sumisión total y controló estrictamente cada uno de sus movimientos. Esto se vio en las pocas veces que accidentalmente me crucé con ella en eventos de negocios. Una vez escuché una conversación entre ellos, donde Sebastián la amenazó con despedirla y avergonzarla públicamente si no cumplía con sus demandas. Me dio una nueva arma. Comencé a ponerme en contacto discretamente con Laura, ofreciéndome ayuda y apoyo sin revelar de inmediato mis intenciones. Resultó que estaba al borde de una crisis nerviosa y, a pesar de su orgullo, comenzó a escuchar. Mi objetivo era claro: socavar la alianza de Laura y Sebastián desde adentro, impidiéndoles que me golpearan. Jugué largo y sutilmente como un verdadero maestro. Poco a poco, Laura comenzó a confiar más en mí, abriéndose y revelando el lado vulnerable que solía ocultar cuidadosamente. Ella habló
sobre la presión constante de Sebastián, su control y amenazas. Parecía que su relación con él no se había convertido en una unión, sino en un verdadero cautiverio. He usado esta información con cautela. Se reunió con personas del entorno de Sebastián, insinuó su inestabilidad y propensión a actos imprudentes. En los negocios, esa reputación es una sentencia. Laura, a pesar de todos sus pecados anteriores, comenzó a pedirme consejo y apoyo. No fui cruel, me di cuenta de que detrás de todo esto había un hombre que una vez estuvo cerca de mí, aunque traicionó. Un día, después de una conversación particularmente tensa con Sebastián, Laura vino a mí y me dijo: «Necesito tiempo». Sebastián no es lo que parecía. Le ofrecí apoyo, pero le advertí: «No lo olvides, yo también he cambiado. Y tengo mis propios límites». Fue en ese momento que quedó claro. Entre Laura y Sebastián había una grieta que podía usar. El juego comenzó a cambiar en mi dirección. Cuando Laura me confesó su ruptura con Sebastián, sentí que mi victoria no era solo en los negocios, sino también en la vida. Ella, que una vez me traicionó tan brutalmente, ahora se arrodilló ante la opción de quedarse con quien la reprimió o intentar comenzar de nuevo, ya sin engaño ni mentiras. Decidí no usar mi poder para vengarme, sino darle un ejemplo. ¿Cómo se puede ser fuerte y honesto? Nos conocimos en un lugar neutral, un pequeño café, donde, con una taza de café, le dije que había construido mi vida sobre los principios del respeto y la confianza, y que estaría feliz de que ella también intentara encontrar su camino, pero sin mí. Ella escuchaba, a veces se interrumpía con lágrimas, a veces trataba de justificarse, pero ya no escuchaba las excusas. Vi que ella comenzaba a comprender. Luego, en el negocio, formalicé un acuerdo que permitió que mi compañía alcanzara un nuevo nivel y que la compañía de Sebastián cayera. No fue malicioso, solo usé mi conocimiento y conexiones para fortalecer mi posición. Laura, después de perder tanto a Sebastián como a mí, se quedó sola con sus errores. Después de todas las tormentas y batallas llegó el silencio. Laura se ha ido de mi vida, Sebastián se ha ido del negocio. Me quedé con lo que construí yo mismo, con honor, dignidad y experiencia. Esta historia me enseñó una cosa importante. La traición puede romper a un hombre, pero solo si él lo permite. La venganza no siempre se trata de destrucción. Ella puede ser inteligente, verificada y dirigida a mejorar, para demostrar no al enemigo, sino a ti mismo que eres capaz de más. Dejé de temer al pasado. Dejó de vivir en la sombra del resentimiento y la amargura. Hoy no soy solo una persona exitosa. Soy un hombre que ha pasado por el fuego y ha salido endurecido. Y si alguien piensa que es posible engañarme e irme sin consecuencias, que sepa que habrá consecuencias. Y no vendrán de la venganza de los ciegos y los malvados, sino del poder de la sabiduría y la confianza interior.